¿Qué tal, familia? Bueno, aquí Raimón paseando una tarde del mes de agosto, y hoy te quiero contar sobre un tema muy interesante, que es esta partida de ajedrez que estamos jugando y que en el fondo es una guerra. Nos han declarado la guerra a los humanos, a la humanidad. De un lado tenemos a toda la humanidad, no importa el país en el que vivas, y de otro lado tenemos a lo peor de la humanidad, que es la élite y luego la clase política. Juntos colaboran, trabajan en contra tuyo, por supuesto. Esto deberías tenerlo ya muy claro, ¿no? Ellos no trabajan para ti, sino que trabajan en contra de ti, y no importa el país en el que vivas, así es. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque la verdad se me pone de muy mala vibra, y lo que sí te diré es que hay algo muy interesante, que es la ley del libre albedrío, que es vigente y rige no solamente aquí en el planeta Tierra, sino también en el cosmos. Es algo universal, la ley del libre albedrío, que te viene a decir básicamente que tú eres la divinidad, y contra la divinidad nada se puede imponer. Por lo tanto, tienes ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, esa capacidad de decidir. Pero van a hacer todo lo posible, obviamente, para que tú renuncies a ese poder que tienes, que tenemos todos, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro que el libre albedrío es la libertad que te das tú. Nadie te da esa libertad. No hay que pedirla, no hay que exigirla, ya la tienes. Es la libertad de la divinidad. Y te asiste como ser humano del planeta Tierra, pero también como un ser o una civilización que somos en este cosmos. Así que eso ya lo tenemos. Sin embargo, muchos lo regalan. Eso es la tristeza de este momento, en el que muchísima gente renuncia y regala ese libre albedrío, esa capacidad de tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esas élites y esos gobernantes de todos los países del mundo para que tú renuncies a eso? Bueno, pues tienen dos armas, por decirlo así, dos estrategias, mejor dicho, que es la estrategia del miedo y la estrategia de la ignorancia. Ellos saben que no pueden obligarte a hacer nada, no te pueden obligar a pensar nada, ni a sentir de ninguna forma, no te pueden obligar porque saben que la ley del libre albedrío no se puede violar. Pero saben que hay estrategias que pueden hacer que tú renuncies voluntariamente a ese libre albedrío. Y las dos estrategias que utilizan, y además de una forma muy exitosa, son el miedo y la ignorancia. Por eso yo siempre he dicho que el desarrollo personal, que es el desarrollo del ser, el autoconocimiento, el despertar, el saber quién eres, ese yo soy, es una primera necesidad. No es un tema que sea, bueno, pues un hobby, a más, bueno, porque sí. No, es que es un tema de supervivencia pura. Aquellas personas que no trabajen en su desarrollo personal, yo creo que están vendidas, están perdidas absolutamente, ¿no? Es algo que me llena de tristeza, ¿no?, comprobarlo, cómo las personas no trabajan en su desarrollo personal y están rindiéndose y entregando su poder, ¿no? Por tanto, la primera estrategia, la del miedo, solo se puede combatir con el amor, solo se puede combatir con el autoconocimiento, con el desarrollo personal. Y yo llevo más de 30 años dedicándome a esto, al desarrollo personal, porque sé que esto es lo que libera al ser humano del sufrimiento y también del totalitarismo. Así que, queridos, hay que dedicarle tiempo al desarrollo personal, más que nunca ahora, porque si no, la raza, la especie no tiene futuro. Es un tema de supervivencia, no es un tema de creencia, sino de supervivencia. Bueno, esto es el miedo, ¿eh? Ya te dije cómo se combate con el amor, con el autoconocimiento, el desarrollo personal, y eso te hace invulnerable al miedo. Y la otra es la ignorancia. Yo siempre le he dicho que tienes que invertir en ti, tienes que aprender, tienes que leer, tienes que formarte, tienes que investigar, porque nunca te van a dar la realidad, nunca te van a contar la verdad. Lo cierto es que te van a contar todo lo contrario, te van a mentir, te van a engañar, son maestros del engaño. Así que tienes que ser tú maestro de la investigación, del descubrimiento, de la indagación, etc. Solo aquellos que se formen, aquellos que aprendan, aquellos que investiguen, solo esos podrán sobrevivir, los demás no podrán. No es un tema
de que te guste más o te guste menos, que es un tema de supervivencia. Es absolutamente imprescindible que el ser humano investigue, averigüe, aprenda, avance, evolucione, y si no lo hace, pues se convertirá en un corderito y será tratado como tal, porque la ignorancia es una de sus estrategias y además es lo que hace que te olvides o que no recuerdes cuál es tu esencia divina, tu esencia real, y que desconozcas todo tu poder. Así que ya lo sabes, ya lo tienes, ya te lo dije, son dos estrategias que sí está en tu mano contrarrestar. El miedo se contrarresta con el amor, la ignorancia se contrarresta con el conocimiento y la sabiduría, y por favor apaga ya la tele, no escuches más sus televisiones, ni sus periódicos, ni sus radios, son todo mentiras, ahí no te van a contar nunca nada, ahí simplemente te van a lavar el cerebro. Así que aprende, investiga, estudia, y con el conocimiento serás imbatible. Eso te convierte en alguien totalmente inmune al engaño. Así que ya tienes sus dos estrategias, tienes las dos formas de contrarrestar todo eso, y tienes sobre todo esa ley que hacía referencia, que es la ley, pues bueno, es el libre albedrío, en el cual nadie te puede imponer nada, pero sí te pueden convencer para que tú renuncies a todos tus derechos, a tu libertad, a tu divinidad, etcétera, etcétera. Así que, querida familia, espero que este vídeo te haga reflexionar. Yo sigo con mi paseo, ya ves, estoy acá en el campo dando un paseo vespertino, y dejo con esta reflexión, pero volveremos a vernos en otro vídeo y espero que te guste tanto como este o más.